Okay. Good morning, brothers and sisters. Buenos días, hermanos y hermanas. It's a great privilege to be with you again Es un privilegio estar con ustedes una vez más and to bring greetings from your brothers and sisters in Western Canada. y traerles saludos de sus hermanos y hermanas del oeste de Canadá. We extend to you our warmest greetings in our Lord Jesus Christ. Les extendemos saludos cálidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And they have to be really warm because it's minus 20 up there right now. Y tienen que ser también saludos muy cálidos porque allá están a menos 20 grados. But the love of God is much warmer than any cold weather. Pero el amor de Dios es mucho más cálido que cualquier clima frío. 1 year ago, I was privileged to be amongst you and to introduce the law and its relevance to the Christian today. Hace un año tuve la oportunidad de estar con ustedes e introducir o presentarles la ley y la relevancia que tiene para el cristiano hoy día. And we had a very good discussion following. Y tuvimos una muy buena discusión después de la conferencia. And it's very understandable. A lot of questions were raised about the fourth commandment. Y es de entenderse que muchas de las preguntas que se hicieron fueron acerca del cuarto mandamiento. Very good and excellent questions. Preguntas muy buenas, excelentes. So I thought I'll deal with the fourth commandment the next time, and that's today. Ese día me dije, voy a hablar del cuarto mandamiento la próxima vez que venga, y eso se ha cumplido hoy. So we hope the Lord gives insight and blessing, and we are encouraged. Esperamos que el Señor nos dé entendimiento, que nos bendiga y nos anime. So once again, thank you for having us today. Así que de nuevo les doy las gracias por recibirnos hoy. May God be praised and glorified in our Christian lives and the living out of His will in our lives. Que nuestro Dios sea bendecido, alabado, glorificado en nuestras vidas y al vivir conforme a su palabra como cristianos. Let's just start with it. Okay. Well, brothers and sisters, as with all the commandments, hermanos y hermanas, al igual que con todos los mandamientos, we must see how they have their focus and their fulfillment in Jesus Christ. Debemos entender cómo tienen su enfoque y su cumplimiento en el Señor Jesucristo. That it's because God has set us free from sin and death. Que es porque Dios nos ha liberado del pecado y de la muerte through the precious blood of His Son, a través de la preciosa sangre de su Hijo, the true Passover Lamb, el verdadero Cordero Pascual, that we should have no other gods before Him. Es por eso que no debemos tener otros dioses delante de Él. Because He alone is our Savior, porque solo Él es nuestro Salvador and Lord. Y Señor. That as far as making images of God, en cuanto a crear imágenes de Dios, as the second commandment prohibits us, lo cual prohíbe el segundo mandamiento, Jesus Christ is the image of the invisible God. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. And it's only when His image is seen in us, y es solo cuando su imagen se refleja en nosotros, that we really keep the second commandment. Que podremos guardar realmente el segundo mandamiento. And that in regards to God's holy name. Y en cuanto a su santísimo nombre, the concern of the third commandment. Que es de lo que habla el tercer mandamiento. It is that name that has been fully revealed to us in the name of Jesus. Es ese el nombre que nos ha sido revelado plenamente en el nombre de Jesucristo. And who now entrust that name in baptism. Y los que han confiado en ese nombre en el bautismo, to all who believe in Him, todos los que creen en Él, that we may glorify that name in the lives that we live. Podemos glorificar ese nombre en nuestras vidas. And that's what it really means to keep the third commandment. Y eso es lo que significa realmente guardar el tercer mandamiento. But when we come to the fourth commandment, pero cuando hablamos del cuarto mandamiento,
we come to a commandment that is likewise so full of Christ. Pero llegamos a un mandamiento que también, al igual que los demás, está tan lleno de la persona de Cristo, So full of the gospel, tan lleno del Evangelio, and so much more than we might think it really is all about. y significa o representa mucho más de lo que muchas veces nosotros pensamos. For it speaks positively of celebrating our entering into God's rest. Pues habla positivamente de la celebración que nosotros debemos hacer de poder entrar al reposo de nuestro Señor. Following God's great work. Después de la obra asombrosa de Dios. And what is that work? ¿Y cuál fue esa obra? Well, not only the creation of the world, No solo estamos hablando de la creación del mundo, but our recreation through the perfect obedience and resurrection of Jesus Christ from the dead. sino de nuestra recreación mediante la vida perfecta y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. The work of God that has brought us true rest and into the eternal Sabbath. La obra de Dios que nos ha traído el verdadero reposo y nos ha introducido al Sabbat eterno. Here we have no negative command, No tenemos un mandamiento negativo en el cuarto mandamiento, but a very positive one. sino uno muy positivo. And that's to remember and observe. Y es que recordemos y guardemos. In other words, to celebrate En otras palabras, que celebremos the Sabbath day by keeping it holy. el día Sabbat para guardarlo como santo. Amongst all the confusion today as to what it really means to keep this commandment, En medio de toda la confusión que hay hoy día acerca de qué significa realmente guardar este mandamiento, we've got to remember that the reasons God gives us for obeying it are twofold. debemos recordar que las razones que Dios nos da para obedecer el mandamiento tienen dos lados. First of all, in Exodus 20, En primer lugar, en Éxodo capítulo 20, he says, dice: "For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, Pues en 6 días el Señor creó los cielos y la tierra, the sea and all that is in them, el mar y todo lo que en él hay, but he rested on the seventh day. pero descansó en el séptimo día, Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy." y por tanto bendijo Dios el día sábado y lo santificó. When God finished his creation of the heavens and the earth, Cuando Dios terminó la creación del cielo y de la tierra, in particularly mankind, especialmente cuando terminó la creación del hombre, he said it is very good, dijo: es bueno en gran manera. and he entered into the joy of his creation by resting from his work. Y pasó a disfrutar el gozo de su creación al reposar de su trabajo. And all mankind, Y toda la humanidad, being made in God's image, creada a imagen de Dios, was and is now still to reflect and follow after God en ese entonces y hoy día todavía debe reflejar y seguir el ejemplo de Dios, by doing the very same thing. haciendo exactamente lo mismo. We are to devote ourselves in our work Debemos dedicarnos a nuestro trabajo, to acts that promote the glory of God. perdón, In our work throughout the 6 days of the week. sí, durante los 6 días de la semana debemos dedicarnos a un trabajo que lleve gloria a Dios. To live our lives in Christ. Debemos llevar nuestras vidas en Cristo. And then after 6 days to enjoy a day of rest. Y después de esos 6 días debemos disfrutar de un día de reposo. We're not made to be machines, No fuimos creados para ser máquinas, like timeless robots como robots que no miden el tiempo, who grind on endlessly and aimlessly at their jobs. que siguen funcionando sin tener una meta, sin tener un propósito, simplemente sin terminar. But as those who, like God, Sino que somos a imagen de Dios,
were made by God creados por Dios to pause and to reflect upon their work, para hacer pausas y reflexionar en torno a nuestro trabajo, to consider the meaning of their work, a considerar el significado de nuestro trabajo, how it serves God, cómo le sirve a Dios, blesses others, and advances the cause of His church and kingdom. cómo bendice a otros y cómo hace avanzar la causa de la iglesia y de su reino. Thus we are given one day in 7 Por lo tanto, se nos ha dado un día entre 7 to rest from our work para descansar de nuestro trabajo and to rejoice y, in God. y para regocijarnos en Dios. As such, this commandment applied not only to the Jews, Este mandamiento como tal no aplicaba solamente a los judíos, but was equally binding upon anyone else who lived among them. sino que era para todos los que vivían entre ellos igualmente. For God says, "You shall not do any work, Pues Dios dice, no harás ningún trabajo, nor the alien within your gates, ni el extranjero que habite con vosotros, so that your manservant and maidservant may rest as you do." para que tu siervo y tu sierva descansen como tú descansas. This shows us that the fourth commandment was not intended to be temporary, Esto nos muestra que el cuarto mandamiento no tenía la intención de ser algo temporal. binding only upon the Jews of the Old Testament, No era solo para los judíos que vivieron en el Antiguo Testamento, but as a creational ordinance, sino que era una ordenanza creacional. is a commandment to be kept by all people throughout the duration of time. Un mandamiento que debe ser guardado por toda la humanidad siempre que haya vida. For the Sabbath, says Jesus, Pues Jesús dijo, el sábado was made for man, fue creado para el hombre, not for the Jews alone, no solo para los judíos, but for mankind as a whole, sino para toda la humanidad, regardless of their ethnic background. sin importar su trasfondo étnico. And this is still why no one should do any unnecessary work, Y es por esto que nadie debería hacer un trabajo o labores innecesarias, nor make other people work for them on the day of rest, ni hacer que otros laboren o trabajen para ellos en el día de reposo, the weekly Sabbath, el sabbat semanal, which is now, as we'll see in a moment, the first day of the week. que como vamos a ver en un momento, ahora ha cambiado al primer día de la semana. It's why we shouldn't be going out to stores or restaurants Por eso no deberíamos ir a las tiendas o a restaurantes or make our employees go to work o hacer que nuestros empleados trabajen ese día at the shop or in the office or in the field. en el taller o en la oficina o en el campo. No one should do this, Nadie debería hacerlo, but especially Christians. pero en especial los cristianos. For it's simply to treat people as less than human Porque hacerlo es tratar a los demás como si fueran menos que humanos, by forbidding them on the day of rest prohibiéndoles en el día de reposo to reflect God, poder reflejar a Dios, in whose image we were made. a cuya imagen todos hemos sido creados. As old Palmer Robertson rightly says, Como dijo Palmer? Palmer Robinson, dijo, Because it was for the good of man dado que era para el bien del hombre and the whole of creation, y para toda la creación, God instituted the Sabbath. Dios instituyó el día de reposo, el sabbat. And just as God chose to rest from his labor on the seventh day, Y al igual que Dios eligió reposar de su trabajo en el día séptimo, so man must choose to cease from his labors. así también el hombre debe elegir cesar sus labores. On this day, the Lord rested from all his creational labors. En este día el Señor descansó de todas sus labores creativas And refreshed himself in them, y se deleitó en ellas, as Exodus 31:17 says. como dice Éxodo 31:17.
So in the same way, God's people Así que de la misma manera el pueblo de Dios are to refresh themselves in association with this day, debe deleitarse y refrescarse en relación a este día. as Exodus 23 verse 12 says. Como dice Éxodo 23:12. No wonder the unity of the family has been so destroyed, Con razón, la unidad de la familia se ha visto destruida. with everyone going their own way Cuando todos van por su propio camino, cada uno, 7 days a week. 7 días a la semana. No wonder the very fabric of society, which consists of families, Con razón, el mismo tejido de la sociedad que consiste de familias is so frazzled. está tan deshilachado. No wonder when this commandment, based upon God's created order, is disregarded, Con razón, si este mandamiento, basado en el orden creativo de Dios, está siendo descuidado. when it's resisted and rebelled against, Cuando se le resisten y se rebelan contra él, as it is, como está ocurriendo hoy. people live on the edge of exhaustion. La gente vive al borde del cansancio extremo. In paradise, Adam and Eve failed to obey God En el paraíso, Adán y Eva tampoco obedecieron a Dios. and to enter into the true rest of His eternal Sabbath. No. They failed to obey God. And they sinned. No obedecieron a Dios y no entraron en el reposo eterno del Señor. Instead, they and the entirety of the human race En lugar de ello, ellos y toda la raza humana con ellos, that came from them todos los que vinieron de ellos, fell into a state that is the complete opposite of the Sabbath. cayeron en un estado que es el opuesto exacto del sábado. For they fell into the guilt and unrest of sin. Pues cayeron en la culpa y en la falta de reposo que hay en el pecado, The wages of which is death. cuya paga es la muerte. Thus, though the Sabbath was still given to man as a day of rest, Así que aunque el día Sabbat fue dado a los hombres como día de reposo, man cannot save himself and truly know and enter into the rest that comes from God. el hombre no puede salvarse a sí mismo y entrar a conocer realmente el reposo que solo viene de Dios. That's why those who are slaves to sin, Por eso aquellos que son esclavos del pecado who live only for themselves y que viven solo para sí mismos and for anything other than the glory of God, y para cualquier otra cosa que no sea la gloria de Dios, who are not saved in Jesus Christ, aquellos que no son salvos en Jesucristo, cannot know rest, no conocen y no pueden conocer el reposo, no matter what they do on the Sunday, sin importar lo que hagan el día domingo. whose endless rounds of partying, Tienen ciclos constantes de fiestas, sports events, de eventos deportivos, shopping, and other recreation, de compras y otras fuentes de recreación. does not and cannot leave them refreshed. Y nada de ello puede dejarles, refrescarles realmente. And ready for another week, Ni puede prepararles para una nueva semana. but leaves them only empty and exhausted still. Sino que les deja vacíos y aún cansados. And that's why God gives us, as believers, Y por eso Dios, como creyentes, nos da another reason to keep the Sabbath holy. una segunda razón para santificar el sábado. And this we find in Deuteronomy chapter 5. Y esto lo hallamos en Deuteronomio capítulo 5. And here the reason is not creation, but Y- redemption. Y en este caso, en Deuteronomio, la razón no es la creación, sino la redención. No. For here he says, Pues dice así, dice en Deuteronomio: remember that you were slaves in Egypt, recuerden que fueron esclavos en Egipto,
and that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. y que el Señor su Dios lo sacó de allí con una mano poderosa y con brazo extendido. Therefore the Lord has commanded you to observe the Sabbath day. Por lo tanto, el Señor les ha mandado guardar el día del Sabbat. As slaves under Pharaoh, Cuando eran esclavos bajo el rey de Egipto, the Israelites knew no rest. los israelitas no conocían el reposo. All they heard and felt was the cracking of the whip upon their backs. Lo único que conocían y sentían eran los golpes de los látigos sobre sus espaldas. 7 days a week 7 días a la semana, for 430 years. por 430 años. Can you imagine that? ¿Se imaginan eso? No break whatsoever, Sin ningún descanso, but going to work every day of your life without even one day off. yendo a trabajar todos los días de tu vida sin tener un día libre. As terrible as it is, Aunque esto suena terrible, this is but a picture of Es- all people who are dead in trespasses and sins. esto es solamente una imagen de las personas que están muertas en pecado y transgresión. Of people without God and without hope in the world. De personas sin Dios y sin esperanza en el mundo. People without purpose, Personas sin propósito. without joy, Personas sin gozo, without peace, sin paz and without the love of God in their y hearts. sin el amor de Dios en sus corazones. A people without rest, Un pueblo sin reposo, because they're a people without Jesus Christ. porque son un pueblo sin Jesucristo. Truly, as God says in Isaiah 48, verse 22, Como dice Dios en Isaías 48, versículo 32, There is- 22. there is no peace, no rest for the wicked. No hay paz, no hay reposo para el malvado. But God says to you and I, Pero Dios nos dice a ustedes y a mí, I brought you out of the land of slavery, yo los he sacado de tierra de esclavitud and all that Egypt stands for. y todo lo que Egipto representa, I have given you rest. yo les he dado reposo. And that's why you are to remember, Y por eso deben recordar, observe, guardar, and set apart as holy, as special, santificar como un día especial and to celebrate the Y- Sabbath day. y celebrar el día de reposo. Brothers and sisters, it's this great deliverance, Hermanos y hermanas, es esta liberación tan grande, along with the rest that God created us to enjoy, junto con el reposo para el cual Dios nos creó, which pointed to the true rest, que señalaba el verdadero reposo, which the promised Messiah, Jesus Christ, has come to bring us. aquel que nos ha venido a traer el verdadero Salvador, el Mesías prometido, Jesucristo, The true Joshua, el verdadero Josué, who far more than leading God's people into the promised rest of Canaan, que más que llevar al pueblo al reposo de la tierra prometida, as Hebrews 4 verse 8 declares, como dice Hebreos 4:8, brings us into the eternal rest and the enjoyment of the everlasting Sabbath of heaven to come. Nuestro verdadero Josué nos introduce al reposo eterno de la tierra prometida que esperaremos en un futuro. The one who alone could do so, El único que podía hacerlo. because he is, as he claims to be in Mark 3, Porque como dice él es en Marcos 3, the Lord even of the Sabbath. el Señor incluso del día de reposo. That's who Jesus is, because as the last Adam, Ese es Jesús, porque siendo el postrer Adán, he accomplished the work él cumplió la obra which the first Adam failed to complete. que el primer Adán no pudo completar. Adam disobeyed God and plunged us all into the slavery of sin. Adán desobedeció a Dios y nos lanzó a todos a la esclavitud del pecado. But Jesus kept the law in our place Pero Jesús guardó la ley en nuestro lugar and paid the wages of our sin y pagó la deuda de nuestro pecado, by being perfectly obedient for us, siendo perfectamente obediente por nosotros, even unto death.
hasta la muerte, by dying for us on the cross. al morir en la cruz por nosotros. Thus he has set us free from our sins Así nos ha liberado Él de nuestros pecados and has given us rest from its guilt and power over our lives. y nos ha dado reposo de su culpa y de su dominio sobre nuestras vidas. He has set us free not from Pharaoh, but from the devil himself. No nos ha liberado de Faraón, sino del mismo diablo. And so he enables us to know the rest of the eternal Sabbath to come. Y así nos permite conocer el reposo del eterno día de reposo que vendrá. And to know the beginning of that rest even now. Y a conocer el principio de ese reposo aún hoy. By resting from our own sinful and imperfect works. Al hacernos reposar de nuestras propias obras pecaminosas, As he works in us mientras Él hace una obra en nosotros, the new life to the glory of God una nueva vida para la gloria de Dios, by the power of his Holy Spirit. por el poder de su Espíritu Santo. In this way, De este modo, Jesus fulfilled the Old Testament Sabbath Jesús cumplió el día de reposo del Antiguo Testamento and all that it anticipated, y todo lo que este día de reposo anticipaba, all that the seventh day looked forward to. todo lo que esperaba el séptimo día. Because on the day after Good Friday, Porque el día después del Viernes Santo, Jesus rested with his Father in heaven, Jesús reposó con su Padre en los cielos, as his body rested in the grave. mientras su cuerpo reposaba en la tumba. And why could he rest? ¿Y por qué pudo él reposar? Because his work was accomplished. Porque su obra había quedado completa. Because as he proclaimed loudly and victoriously from the cross, Porque como clamó él con fuerza y victoriosamente desde la cruz, it is finished. consumado es, Literally, it is paid. literalmente pagado está. Thus, just as God worked for 6 days Así que al igual que como Dios trabajó durante 6 días and rested in the perfection of his finished creation, y reposó en la perfección de su creación terminada, so now we celebrate the finished work of Christ así también hoy nosotros celebramos la obra terminada de Cristo, that far exceeds the work of creation. que sobrepasa por mucho la obra de la creación, Our redemption, nuestra redención, proclaimed as finished and complete declarada terminada, completa, consumada by Jesus' resurrection en la resurrección de Cristo, on the first day of the week. el primer día de la semana. That's why Sunday is now the day of rest. Y es por eso que hoy nuestro día de reposo es el domingo. For our Lord Jesus stands by his open grave Porque nuestro Señor Jesucristo está junto a la tumba vacía and says, now the true Sabbath has begun. y dice, ahora ha empezado el verdadero día de reposo. Who says, come unto me, all you who are weary Y Él dice, venid a mí todos los que estén trabajados and heavy laden, y cargados, and I will give you rest. y yo os haré descansar. And so as Hebrews 4 verse 3 says, Así que como dice Hebreos 4 versículo 3, now we who have believed ahora nosotros los que hemos creído enter that rest. hemos entrado en ese reposo. That's what our Sundays, Eso es lo que nuestros domingos, what Revelation 1 calls the Lord's Day, lo que Apocalipsis llama el día del Señor, are to celebrate. eso es lo que celebran. It's why we promote the gospel ministry Por eso promovemos el ministerio del Evangelio, by promoting faithful seminaries to prepare men to be preachers por eso promovemos seminarios fieles que preparen a hombres para predicar of la gloriosa salvación de Cristo. And that's why we come together in worship on Sunday Y es por eso as a church, que como iglesia nos reunimos los domingos para adorar, to rejoice in our deliverance and new life. para regocijarnos en la libertad que tenemos y en la nueva vida que tenemos.
to praise God for all that He has given us in Christ, para alabar a Dios por todo lo que nos ha dado en Cristo, to hear from His Word how we are to live out what we have in Christ, para escuchar a través de su palabra cómo debemos vivir lo que hoy tenemos en Cristo, to strengthen our faith through the promises held out to us para fortalecer nuestra fe mediante las promesas in baptism and the Lord's Supper, y para celebrar el bautismo y la Santa Cena, to pour out our hearts to God with thanksgiving, para derramar ante Dios nuestros corazones en acción de gracias, confessions of our sins, para confesar nuestros pecados and with all our requests in public prayer. y demostrar y poner todas nuestras peticiones en una oración pública ante Dios. And to offer our gifts to Him Y para presentarle a Él nuestras ofrendas. by our offerings out of love for those in need Ofrendas dadas por amor a aquellos en necesidad. and for the furtherance of the kingdom of Christ. Y para el avance del reino de Cristo. Not just in the morning, No solamente en la mañana, but the whole of the Lord's day is to serve the end of worshiping God, sino que todo el día del Señor debe tener el propósito de adorar a Dios, of resting from our weekly labors de reposar de nuestras labores semanales, in order to be refreshed again in Him, para ser refrescados una vez más en Él, to be reminded again of what He has done for us in Christ, para recordar una vez más lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, what we are looking forward to y para recordar lo que esperamos in the eternal Sabbath to come, en el día de reposo eterno que vendrá, and to be prepared to show forth that life now in the new week before us. y para estar preparados para demostrar esa vida nueva que tenemos durante esta semana que comienza. Our Sundays then, Entonces nuestros domingos and what we do on them, y lo que hacemos esos días are to reflect as much as possible deben reflejar lo más posible what we long for and what we are looking forward to, lo que anhelamos y aquello que estamos esperando, which is uninterrupted service to our Heavenly Father que es un servicio ininterrumpido a nuestro Padre Celestial in the paradise of God. en el paraíso de Dios. Though we belong to the eternal Sabbath even now, Aunque incluso hoy pertenecemos ya a ese día de reposo eterno, because in Christ we are citizens of heaven, porque en Cristo ya somos ciudadanos del cielo, the fact is we're not yet in the eternal Sabbath. debemos recordar que aún no estamos en ese reposo eterno. And that's why it does matter Y es por eso que sí importa whether and how we keep this first day of the week. si guardamos y cómo guardamos este primer día de la semana. For how you spend this day Porque tu forma de utilizar ese día and regard this day y tu forma de entender ese día says everything about what you believe, lo dice todo acerca de qué crees, who you really are, quién eres realmente and where your hope really lies. y dónde está realmente puesta tu esperanza. For by resting Porque al reposar one day from our weekly work, un día de nuestras labores semanales, we show demostramos that our trust is not in ourselves but in Christ. que nuestra confianza no está en nosotros mismos, sino en Cristo. And we show Y that our demostramos salvation que nuestra salvación is by pure grace through faith. es por pura gracia por medio de la fe. As Ephesians 2 verse 8 says, Como dice Efesios 2:8, and not by works. y no por obras, For God, pues Dios our celebration of His day of rest y nuestra celebración de su día de reposo is and always has been siempre ha sido y siempre será a powerful symbol that we have been set aside for Him. un símbolo poderoso de que nosotros hemos sido apartados para Él. It's something that shows that we are His people, Es algo que demuestra que somos su pueblo, redeemed by Jesus Christ. redimidos por Jesucristo.
For as he says of the Sabbath in Exodus 31 verse 12, Pues como dice él acerca del día de reposo en Éxodo 31, versículo 12, this will be a sign between me and you esta será una señal entre ustedes y yo, for the generations to come, por todas las generaciones que vendrán, that you may know that I am the Lord para que sepan que yo soy el Señor, who makes you holy. que los ha santificado. You see, like baptism and the Lord's Supper, Al igual que el bautismo y al igual que la cena del Señor, just because they point to a spiritual reality el hecho de que señalen una realidad espiritual doesn't mean that the keeping of the outward sign is not important. no significa que no sea importante guardar la señal externa, But it is a sign before God to us and to the world pero es una señal el día de reposo de parte de Dios para nosotros y para el mundo, of who and what we are in Jesus Christ. de qué y quiénes somos en Jesucristo. And that's why the Christian sets this day apart as special, Y por eso el cristiano aparta este día como un día especial, even more than a person might set apart Christmas aún más que apartar la Navidad, or a big anniversary o aún más que un aniversario. that no one would think of missing out on. Nadie pensaría perderse la Navidad o un aniversario. It's why the Christian doesn't want to spend it in other ways. Pero nosotros los cristianos guardamos el día de reposo y no queremos utilizarlo de If ninguna possible. otra manera, If at all possible. de ser posible. For example, by traveling Por ejemplo, viajando or by doing regular chores that can wait o haciendo tareas regulares que podrían esperar, or anything else o cualquier cosa that will spoil or take away from the joy of this day. que pudiera arruinar o quitarle el gozo a este día. Of course, that means worship, Por supuesto, eso significa adoración, but it means outside of corporate worship, pero además de la adoración en la iglesia, using the day to build ourselves and our children up in the faith. debemos usar ese día para edificarnos a nosotros mismos y a nuestras familias en la fe, Of continuing, if possible, to enjoy Christian fellowship with our brothers and sisters. de ser posible continuar la comunión con nuestros hermanos y hermanas durante el día And of using that day to think upon the Lord y usarlo para pensar en el Señor and to serve the Lord y para servir al Señor, in ways that we are not free to do the other 6 days of the week. de maneras que no podemos hacerlo con libertad los otros 6 días de la semana. Yes, the keeping of this day is important. Sí es importante guardar este día, But lest anybody misunderstands, pero para que nadie me malentienda, we are not to think no debemos pensar that by just taking this day off que con solo tomarnos libre este día and coming to church, y viniendo a la iglesia, that this is all it really means to keep the fourth commandment. que eso es todo lo que significa guardar el cuarto mandamiento. For there are unbelievers Pues hay incrédulos who do the same, que hacen lo mismo, but who have never entered into God's rest. pero que nunca, jamás han entrado en el reposo de Dios. No, it means more than this because it applies not just to Sunday, but to every day of the week. Significa más que eso porque aplica no solo al domingo, sino a todos los días de la semana. And that just shows us how important Sunday, the Lord's Day, really is. Y eso solo nos demuestra cuán importante es realmente el día domingo. Because Sunday is to be a picture Porque el día domingo debe ser una imagen of how we live every other day as well. de cómo vivimos cada otro día de la semana también. As those who are no longer slaves to sin, Vivimos como aquellos que ya no son esclavos del pecado, but in Christ have been set free to live for God. sino que en Cristo han sido liberados para vivir para Dios. And so we confess De modo que confesamos in the Heidelberg Catechism, en el Catecismo de Heidelberg, Lord's Day 38, el domingo 38, that God's will for us
in this commandment is this, que la voluntad de Dios en este mandamiento es esta, that every day of my life para que todos los días de mi vida I rest from my evil ways. pueda reposar de mi mal obrar, Let the Lord work in me through His Spirit, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su Espíritu, and so begin already in this life y de este modo pueda empezar en esta vida the eternal Sabbath. el sábado eterno. In times like these, when the Lord's Day is treated like any other day, En días, momentos como estos, en que el día del Señor es tratado como cualquier otro día, many people falsely take pride in the fact that they take the day off. muchos falsamente se enorgullecen de tomarse el día libre. Go to church and get it done with. Van a la iglesia y eso es todo. Go through the ceremonies. Hacen las ceremonias. But it's only when we rest from our sinful works Pero es solamente cuando reposamos de nuestro mal obrar, de nuestras obras pecaminosas, and submit to God's word and spirit, y nos sometemos a la palabra y al Espíritu de Dios, who works in those who trust in Jesus Christ, que obra en aquellos que confían en Jesucristo, that we show that we have truly entered His rest es así como demostramos que verdaderamente hemos entrado en su reposo and have a part in the eternal Sabbath to come. y tenemos parte en ese día de reposo eterno que vendrá. That's why we need to pray. Así debemos orar. Lord Jesus, work in me. Señor Jesús, haz tu obra en mí. Give me progress and holiness Ayúdame a progresar en la santidad, and obedience to God, en la obediencia a Dios, and make me more and more like yourself. y hacerme cada vez más como ti mismo. As Hebrews 4 verses 9 through 11 says, Como dice Hebreos 4, versículos del 9 al 11. there remains then a Sabbath rest for the people of God. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. For anyone who enters God's rest Pues el que ha entrado en su reposo, also rests from his own work, él mismo ha reposado de sus obras, just as God did from his. como Dios reposó de las suyas. Let us therefore make every effort to enter that rest, Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, so that no one will fail by following their example of disobedience. no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. No, says the author of Hebrews. El autor de Hebreos dice, Let's not be like the many Israelites who died in the desert no seamos como los israelitas que murieron en el desierto and were unable to enter the rest of Canaan y que no pudieron entrar en el reposo de Canaán because they did not believe porque no creyeron and obey the gospel. ni obedecieron el evangelio. As Hebrews 4 verse 2 says. Como dice Hebreos 4 versículo 2. And what is that gospel? ¿Y qué es ese evangelio? But the very same gospel, says Hebrews, Sino el mismo evangelio, dice Hebreos, that has also been preached to us. que también nos ha sido predicado a nosotros. This again is why we so need the Lord's Day, De nuevo, es por esto que necesitamos tanto del día del Señor, that we might be reminded of who we are, para que recordemos quiénes somos, where we're going, dónde vamos and what the goal and purpose of our lives really is. y cuál es realmente el propósito y la meta de nuestras vidas. Let's not neglect the Lord's Day. No descuidemos el día del Señor. Let's not give up meeting together, as Hebrews 10:25 says. Y no dejemos de congregarnos como dice Hebreos 10:25. But let us encourage one another in all the more as Sí. you see the day approaching. Sino que animémonos unos a otros, aún más cuando vemos que ese día se acerca. Yes, and let's do all we can Y hagamos todo lo posible to make the Lord's Day para que el día del Señor, not just a part of it, but the whole of the Lord's no Day, solo una parte de ese día, sino todo el día del Señor,
day of all the week, the best, sea el mejor día de la semana, the emblem of eternal rest. el emblema de nuestro reposo eterno. Amen. Amén. Sí, perdón. Si hay alguna pregunta con respecto al tema, se va a dar unos minutos. Si hay alguna pregunta. Tal vez, Daniel, pensando en que muchos, digamos, nada más van al culto y, digamos, creen que ya se cumplió el día del Señor. ¿Qué cosas más se pueden hacer? Yeah. We have so much Tenemos tantas cosas beyond to make this day a real celebration. para convertir el Día del Señor en una verdadera celebración. The Heidelberg Catechism uses the word festive for festival. El Catecismo de Heidelberg utiliza la palabra festival o día festivo. You know, for our children, for example, Por ejemplo, para nuestros hijos, we could read so many good Christian books for children. podríamos leer muchos libros cristianos buenos para nuestros hijos. Very interesting and helpful videos we Podríamos could watch. ver videos muy interesantes y útiles que podríamos disfrutar con ellos. Depending on the household, Dependiendo de cada casa, we could get together with other Christians and even listen to other sermons or watch other presentations. podríamos reunirnos con otros creyentes y tal vez ver otros sermones de otras iglesias, ver otras presentaciones And continue to build ourselves up in our holy faith. y así edificarnos unos a otros en nuestra fe. But of course, it will depend on how much energy we have. También va a depender de cuánta energía tengamos ese día. Now, Jesus showed us Y Jesús nos mostró, when you notice, most of his miracles, or a good many of them, were done on the Sabbath day. noten ustedes o han notado que muchos de sus milagros fueron ejecutados el día sábado, el día de reposo, Showing us that this day is about wholeness and freedom. demostrándonos que este día es un día de plenitud, un día de libertad. So especially this is the day when we should be seeking out lonely people and people who need to know and experience the truth of the gospel. Deberíamos dedicarlo también a buscar personas que están en soledad y necesitan experimentar el amor y la verdad del Evangelio. So if there are certain hospitals or prisons that we could be a part of a ministry to, Quizá hacer un ministerio de visitación a hospitales, a cárceles. that would be very fitting for the Lord's Day. Eso sería muy adecuado para el Día del Señor. So, like all days, it's so short. Al igual que todos los días, el día de reposo es un día corto. It shouldn't be too hard for us to fill it with very edifying and God-glorifying activities. No debería ser difícil llenarlo de actividades edificantes y que lleven gloria a Dios. Yeah. Very good question. Muy buena pregunta. We often fail in making use of the Lord's Day to the full potential that the Lord gives us. A menudo no utilizamos el día de reposo, el día del Señor a plenitud, ¿verdad? No le sacamos todo el provecho que podríamos. Was there a follow-up, maybe? Or ¿Hay was there alguna, a specific question? ¿hay alguna otra pregunta? No. From the first, did he have a specific question? Okay. There. I want to add that this has been a very good teaching, very good exhortation. Gracias. Very happy. Me alegra. ¿Cómo responder a aquellos que somos justificados por la fe y ya somos libres de la fe? Y porque tenemos que guardar
ese día. Yo estoy de acuerdo con I agree usted, with what you're saying. pero hay muchos pastores y hasta creyentes y teólogos evangélicos hoy día que ellos dicen que eso es legal. Yes. Yeah. Yeah, I dealt with that last year because that's a very oft quoted verse from Romans and Galatians. En Romanos y en Gálatas hay versículos que utilizan mucho para decir que no debemos guardar el día del Señor. Which is a misunderstanding of what it means to be under the law. Y realmente es un mal entendimiento de lo que significa estar bajo la ley. To be under the law means to be under the condemnation of the law, Estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. under the obligation, of course, to keep the law as a condition for salvation, Bajo la obligación de guardar la ley como condición para obtener la salvación, which is impossible. lo cual es imposible. And because the power of sin is the law, as Paul says in 1 Corinthians 15, Como dice Pablo en 1 Corintios 15, el poder del pecado es la ley. to be under the law actually means to be under the power of sin as well. Estar bajo la ley significa a la vez estar bajo el poder del pecado. So obviously a person who would say that De modo que obviamente la persona que diría esto would agree that we're not to kill or murder, we're not to commit adultery, we're not to lie or steal. posiblemente diría que está de acuerdo en que no debemos matar, que no debemos cometer adulterio, que no debemos hurtar. And even though we cannot save ourselves by refraining from those things, Y aunque no podemos salvarnos a nosotros mismos al no hacer esas cosas, because even though we may not murder, we still are guilty many times of hatred. porque aunque no matemos, muchas veces somos culpables de odiar a nuestro prójimo. We may not steal, but we're guilty of greed. Tal vez no robamos, pero somos culpables de codiciar. We may not commit physical adultery, but we're guilty of impure thoughts. Quizá no cometemos adulterio físicamente, pero somos culpables de pensamientos impuros. But they would agree that just because we can't keep that law, Pero ellos estarían de acuerdo en que, aunque no podemos cumplir esas leyes de no matar, no robar, and don't have to keep that law to be saved, y aunque no tenemos que guardar esas leyes para ser salvos, the evidence of being saved la evidencia de ser salvos is that we strive to live out that law. es que luchamos por vivir según esa ley. Yeah. Ah, sí. En realidad es la parte de lo que dice el hermano. Por ser un tema tan escasamente tocado, agradezco al Señor que en este día lo haya traído. Ha sido una bendición y una luz. Good to hear. Maybe I could. Last year, what has helped me to understand this, and I think where there's a lot of confusion about the fourth commandment, Lo que me ha ayudado a mí a entenderlo y donde creo que está la mayor parte de la confusión para entender este mandamiento is that people think that because the ceremonial law has been fulfilled in Christ, es que porque la gente sabe que las leyes ceremoniales han sido cumplidas en Cristo, the fourth commandment, outwardly speaking, no longer applies to us. de modo que se llega a la conclusión correcta de que el cuarto mandamiento, hablando de manera externa, ya no aplica a nosotros en su manifestación ceremonial. But the fact is, there is nothing ceremonial in the text of the fourth commandment. Pero cuando vemos el texto propio del cuarto mandamiento en Éxodo 20, nos damos cuenta de que no está hablando de nada ceremonial. There was an Old Testament way to keep the fourth commandment, Había un modo antiguo testamentario para guardar el cuarto mandamiento, un modo ceremonial, that included worship on the Saturday. que incluía la adoración el día sábado. It included the absolute prohibition
regarding any work whatsoever. Incluía la prohibición absoluta de cualquier labor, sin importar cuál fuera. It included capital punishment for those who did do any work. Incluía la pena capital contra cualquiera que hiciera labor ese día. But we don't find any of that in the text of the fourth commandment itself. Pero en el texto del cuarto mandamiento no encontramos nada de eso. Now look at the second commandment. Vean el segundo mandamiento, por ejemplo. With this commandment also, there was an Old Testament way of keeping it. Con este mandamiento también había un modo del Antiguo Testamento para guardarlo. How were you to worship the Lord, as the second commandment calls us to? ¿Cómo debían adorar al Señor como nos llama a hacerlo el segundo mandamiento? According to His Word. Según su palabra. Under the Old Testament, you were to bring sacrifices to the temple in Jerusalem. En el Antiguo Testamento debían presentarse sacrificios en el templo de Jerusalén. But just because Jesus has fulfilled all that Pero el hecho de que Jesús ya haya cumplido todos esos sacrificios doesn't mean the second commandment doesn't still stand. no significa que el segundo mandamiento ya no aplica. Even as He tells the woman, the Samaritan woman, Así como le dice a la mujer samaritana. yeah, God is still very much concerned Dios sigue, a Él le importa todavía that we worship Him not according to our own ideas el hecho de que le adoremos no según nuestras propias ideas or desires, o nuestros propios deseos, but according to His own revelation sino, in His Word. sino de acuerdo a su propia revelación en su palabra. That revelation which of course comes to fullest expression in Jesus. Esa revelación que por supuesto se expresa plenamente en la persona de Jesús. So the same is true regarding the fourth commandment. De modo que lo mismo se cumple en el cuarto mandamiento. The Old Testament way of keeping it falls away. La forma de guardarlo, la forma ceremonial del Antiguo Testamento ya ha sido cumplida. But we are still called to observe it, remember it, and celebrate it Pero aún somos llamados a guardarlo, a observarlo, a celebrarlo, in the light of our full salvation in Jesus Christ. a la luz de la salvación plena que ahora tenemos en Jesucristo. Hermanos, tal vez quisiera hacer un último anuncio. En representación de la editorial, nosotros trajimos unos libros pequeños de bolsillo que hablan sobre el tema del día de reposo en caso de que alguno quisiera indagar un poco más. No es un libro profundo, no es como un estudio amplio del día de reposo, pero creo que podría ayudarles a ustedes y quizá en sus congregaciones también para entender mejor el tema del día del Señor. Entonces están allá en la mesa del fondo con Eddie Cortés. Thank you.